Libros consentidos, los libros que no quieren que leas. Hola y bienvenidos a Libros consentidos, los libros que no quieren que leas. Hoy hablaremos de un libro titulado El traidor, el diario secreto del hijo del Mayo, de la escritora mexicana Anabel Hernández. Para comenzar, veamos una breve reseña de su autora. Anabel Hernández es una periodista de investigación y escritora mexicana especializada en los temas de narcotráfico, corrupción política y violaciones a los derechos humanos en México. A lo largo de su carrera, Anabel Hernández ha trabajado para medios importantes en México como El Universal, Milenio y la televisora mexiquense. Colabora regularmente con el periódico Reforma, con la revista Proceso, con el portal de noticias La Octava, con el portal Aristegui Noticias y con el medio alemán Deutsche Welle. Entre otros libros destacados de Anabel Hernández, cabe mencionar Los señores del narco, donde documenta los vínculos entre los cárteles de la droga y los políticos, empresarios, funcionarios y fuerzas de seguridad mexicanas. Y La verdadera noche de Iguala, sobre la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014. Pero su trabajo periodístico le ha traído graves consecuencias, entre las cuales está el asesinato de su padre, y además ha enfrentado numerosas amenazas de muerte, lo que la ha llevado a vivir fuera de su país. En sentido contrario, como reconocimiento a su obra, ha recibido varios premios, como el Premio Nacional de Periodismo del año 2001. Su extensa labor periodística le ha valido reconocimientos también en el plano internacional, al recibir en 2003 el premio UNICEF. En 2012 recibió el premio a la libertad de prensa de la UNESCO Guillermo Cano y el premio Pluma de Oro de la Libertad, otorgado por la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias. En 2017 recibió la insignia de Caballero de la Legión de Honor de Francia. En 2018 fue galardonada con el Premio Reporteros del Mundo, entre otros reconocimientos a su prolífica carrera. Por el libro que hoy comentamos, recibió en 2020 el Premio Nacional de Periodismo en México. En el libro de investigación El traidor, el diario secreto del hijo del Mayo, la autora sostiene que existen alegaciones sobre posibles pagos realizados por Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo, al gobierno de Vicente Fox, a través del entonces titular de la Agencia Federal de Investigación, Genaro García Luna, por una suma que superaría los $3 millones. Al respecto, cabe decir que Genaro García Luna fue detenido en Estados Unidos bajo acusaciones de conspiración, aceptar sobornos del cártel de Sinaloa y realizar declaraciones falsas. En 2023 fue declarado culpable de 5 cargos en una corte de Nueva York y fue sentenciado a 38 años de prisión. Volviendo al libro que hoy comentamos, El traidor, el diario secreto del hijo del Mayo, cabe señalar que en él describe la estructura, funcionamiento y negocios del cártel de Sinaloa a través de los testimonios del capo Vicente Zambada Niebla. También señala vínculos entre el gobierno federal de los Estados Unidos y el cártel de Sinaloa. El traidor, el diario secreto del hijo del Mayo, es uno de los trabajos periodísticos más ambiciosos en la trayectoria de Anabel Hernández. Su historia se remonta a enero de 2011, cuando la contactó uno de los abogados de Vicente Zambada Niebla, más conocido como Vicentillo, quien enfrentaba un juicio en una corte de Chicago. La intención era compartir documentos y hechos que ampliaban y esclarecían varios de los episodios que acababa de dar a conocer en su libro Los señores del narco. En la introducción de El traidor, Anabel nos cuenta que todos achacaban al Chapo Guzmán ser el narcotraficante más poderoso de todos los tiempos, pero que ella encontró a otro personaje. Concede que es un narcotraficante importante, con ingenio, creatividad, audaz, pero sin la inteligencia o el temperamento
que se requería para ser, comillas, el jefe de jefes, cierre de comillas, durante el último siglo de narcotráfico en México. Y agrega, comillas, cuando investigué la historia del Chapo, cuando hablé con las personas que lo conocían, con integrantes de otros cárteles, con gente de áreas de inteligencia de los gobiernos estadounidense y mexicano, me pareció que era un personaje inflado con el propósito de que las autoridades disfrazaran la corrupción que había detrás de su falta de voluntad para arrestar al que se supone era el fugitivo número 1. También nos cuenta Anabel, para ofrecer un mejor contexto, que mientras vivía bajo amenazas hacia su persona y entorno familiar, por lo cual contaba con protección de escolta las 24 horas, el abogado Fernando Gaxiola, representante de un narcotraficante, se quiere reunir con ella, pero que la reunión no debe realizarse en México, sino que en un lugar discreto de Chicago. A medida que se avance en la lectura, se irá descubriendo mayores antecedentes de este abogado y de su representado. Por las páginas del libro irán desfilando conocidos personajes del narco mexicano como los hermanos Arellano Félix, los Beltrán Leiva, Rafael Caro Quintero, Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos y sus hermanos, Nemesio Oseguera, alias El Mencho, entre los más conocidos de una extensísima lista. También figuran reconocidos políticos mexicanos como los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox y un cuantioso número de altos funcionarios gubernamentales y altos oficiales militares y policiales. Entre los documentos a los que Anabel Hernández tuvo acceso se encuentran el inquietante autorretrato como payaso que aparece en la portada del libro y los diarios realizados por Vicentillo durante las negociaciones para colaborar con el gobierno mexicano, los cuales hasta ahora eran secretos. En ellos el capo, Vicentillo, reconstruyó su historia y la historia de una de las organizaciones de tráfico de drogas más grandes del planeta. En el capítulo 12, que lleva por título Trabajamos para el gobierno, Vicentillo refiere la forma como pagaban a los funcionarios gubernamentales con todo detalle. Abro comillas. Se les paga por mensualidades al comandante de la Policía Ministerial Federal, a los comandantes de la Policía Judicial del Estado, a la Policía Municipal, a la Policía Federal. Por ejemplo, se le pagaba al comandante de Culiacán $50,000 al mes, se le pagaba al comandante de Mazatlán $30,000 al mes, a los de la Policía Ministerial Federal de Culiacán, Mazatlán, La Cruz de Elota, $20,000 a cada uno. En el capítulo 12, titulado Pacto con la DEA, Vicentillo entrega información acerca del trato que su padre mantiene con dicha organización. En español, DEA es la Administración para el Control de Drogas, una agencia federal de Estados Unidos que lucha contra el narcotráfico. A lo largo de las páginas del Traidor, el diario secreto del Hijo del Mayo, la autora se adentra en el cártel de Sinaloa a través del relato de Vicentillo, quien exhibe de manera descarnada cómo funciona el sistema interno que da vida a la organización criminal, la violencia, las 1000 formas de traficar droga y la complicidad entre políticos, empresarios y fuerzas del orden. Pero sobre todo devela el perfil de quien durante el último medio siglo ha sido el rey del narcotráfico, quien nunca ha pisado la cárcel y quien desde su trono ha visto caer a amigos, enemigos, socios, competidores, familiares, empleados del gobierno y hasta sus propios hijos sin que se haga mella en su poder, el padre de Vicentillo, Ismael el Mayo Zambada. Como puede apreciarse, el libro resulta sumamente interesante porque revela, a partir de testimonios verosímiles y documentos incontrarrestables, las formas como el narcotráfico penetra los entramados institucionales, corrompiendo a quienes se ven tentados a participar de estas actividades y el fin trágico que les espera.
Muchas gracias. Libros consentidos, los libros que no quieren que leas.